Cuenta los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Miguel Mellado, Bernardo Berger, Andrés Celis, Andrés Longton y Frank Sauerbank, y de las diputadas señoras Sofía Cid, Camila Flores, Carla Morales, Francesca Muñoz y Jimena Sandón, que prohíbe a las empresas concesionarias distribuidoras de gas de red celebrar contratos de suministro con empresas, personas o entidades relacionadas. Boletín 15.032-03. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Cristóbal Martínez, Fernando Borges, Álvaro Carter, Juan Fuenzalía, Cristian Lavé, Henry Leal, Cristian Moreira, Renzo Tirisotti y Gastón von Millenbroek, y de la diputada señora Marta Bravo, que modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para exigir a los supermercados informar de manera destacada la fecha de vencimiento de los productos que se encuentran en oferta. Boletín 15.051-03. Indicación del diputado señor Calisto al proyecto de ley que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022 y establece las sanciones que indica. Boletín 14.888-03, que esa indicación eventualmente sería firmada o patrocinada por otros señores diputados. Carta de la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, señora María Teresa Vial, mediante la cual remite la opinión acerca del proyecto que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022 y establece las sanciones que indica. Boletín 14.888-03. Carta del diputado señor Joaquín Lavín, por la cual comunica que no podrá concurrir a la sesión de hoy debido a impedimento grave. Reemplazo del diputado señor Cristian Lavé al diputado señor Joaquín Lavín por la sesión de hoy. Excusa del fiscal nacional económico, el señor Ricardo Blanco, por no poder asistir a la sesión de hoy, porque deberá atender compromisos adquiridos con anterioridad. Manifiesta su interés en concurrir en otra oportunidad. Confirmación para asistir a la sesión del día de hoy del superintendente subrogante de electricidad y combustible, señor Mariano Corral, y pareo en esta sesión del diputado Cristian Lavé con el diputado Miguel Ángel Calisto. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Y la indicación del diputado Matheson. No, pero la retiró. Adelante, diputada Sofía Cita. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer. Perdón, y falta una indicación del diputado Matheson para el proyecto Ley DICOM. Okay. Disculpe, diputada, perdón. No, eso hizo solo anuncio de que había una indicación. Muchas gracias, presidente. Quisiera solicitar lo que conversamos previo a comenzar la comisión. El proyecto que se acaba de leer en la cuenta que presentamos para poder encontrar una solución al problema que estamos enfrentando frente a la mala conducta de Metrobras, que sabemos que, bueno, se acogió a la ley, pero independientemente de eso, como decía el diputado Mellado por su intermedio, es un tema ético, el cual queremos mejorar para solucionar el problema de las personas que están pagando más en sus cuentas, poder agilizar ese proyecto, presidente, y colocarlo en tabla a la brevedad. Muchas gracias. Es el boletín 15.032, presidente. Ok, se tomará en consideración. Creo que sin duda alguna es un tema en extremo importante y bueno, nosotros aquí en esta comisión le hemos dado la importancia a la temática y sin duda alguna que si hay iniciativas legales, creo que corresponde que le demos buen curso a eso. Sigue circulando la palabra respecto de la cuenta. No habiendo más palabras, vamos a... Esta sesión tiene por objeto... Sí, disculpe, diputado. Está ahora posible dar la palabra al respecto. Sí, presidente, muchas gracias. Quisiera pedir en puntos varios hablar sobre dos temas que son urgentes, que me han llegado denuncias de vecinas y vecinos. El primero tiene relación con la rebaja de la parafina,
que fue un proyecto que aprobamos hace poquitito, que es la Cámara de Diputadas y Diputados, la rebaja de 300, tengo que corregir, ¿cuánto? 300 pesos, algo así, 330 pesos. Y resulta que llegaron boletas de algunas estaciones de servicio que no hicieron la rebaja inmediatamente. Se demoraron una semana, después rebajaron en el fondo el precio de la parafina. Tengo una boleta aquí, por ejemplo, de la comuna de Quellón, donde una persona fue con combustible y no se había rebajado, y otra sí. Entonces, me gustaría que pudiéramos oficiar, y aquí le quiero pedir a la comisión, a la secretaría que nos ayuden, para que podamos oficiar justamente de este tema, para que se nos informe qué es lo que ocurrió, porque esto lo leí también en otros espacios. Yo no sé si en su distrito ustedes habrán tenido un tipo de reportes de este tipo, pero por lo menos aquí hay un caso que me parece importante de poder señalarlo. Y el segundo, podríamos oficiar, a ver, por eso le digo que sería bueno, a la superintendencia, exactamente. ¿Ahora va a estar presente? Sí, creo que es una buena oportunidad también de hacerle la... Sí, bueno, le podríamos preguntar y salir efectivamente Por la del punto. materialización de la rebaja de la bencina conforme a la ley. Sí, pero igual sería bueno... Si puede mandarnos en qué regiones se ha ocupado y cuánto se ha ocupado en cada región. Desglosada por región. Claro. Exacto, sumar lo que hizo el diputado Mellado. Sí, y lo segundo, presidente, me gustaría oficiar a la Fiscalía Nacional Económica, veo que no viene su representante, porque en nuestra región, el 1 de junio subieron nuevamente las tarifas del cruce del canal de Chacao. Estas tarifas ya habían sufrido un alza en el mes de enero, generalmente suben una vez al año, pero volvieron a subir. Entonces no puede ser que el costo de cruzar al continente se esté transformando en un lujo para las y los chilotes. Esto hay que pensar que, para que tengan una idea los colegas, el cruce del canal de Chacao, un auto menor, son 14.200 pesos. Solo un tramo, por lo tanto son ya casi 30.000 pesos ida y vuelta. Por lo tanto, usted se transforma en un peaje el más caro de Chile, porque es obligado. O sea, si uno no pasa en la barcaza, simplemente no cruza. Y se ha subido, como yo relataba, 2 veces. A mí me parece que el servicio de las navieras es muy importante en nuestra región. Muy, muy importante y es fundamental. Pero no por aquello vamos a tener estas alzas de tarifa sin ninguna explicación. Entonces a mí me gustaría, así como se le ha hecho doble clic, se ha investigado justamente, por ejemplo, las empresas del gas, también me gustaría conocer cuáles son los motivos y que la Fiscalía Nacional Económica pueda elaborar un informe para explicarnos efectivamente estas alzas. A mí me llama mucho la atención, presidente, que aquí hay cada vez barcazas más y más grandes. Aquí hay hoy día unas barcazas gigantes que entran muchos autos. Y al contrario de bajar el precio, suben. Incluso ahora tienen muchos servicios, cafetería, donde pueden complementar ganancias. Y una vez que a pesar de aquello, suben. A diferencia de lo que uno ve en el rubro, por ejemplo, de la aeronáutica, donde hay aviones más grandes y los pasajes bajan porque los aviones son más grandes, entran más personas. Aquí al revés, entran más autos y sigue siendo más caro. Entonces, a mí me gustaría tener ciertas explicaciones respecto a esto. Chile hoy día está indignado con esta situación, ha generado bastante molestia. Son 800 pesos de ida y vuelta, por lo tanto yo quisiera que se haga este oficio para que podamos ver los resultados que obtenemos. Gracias, presidente. Para precisar al diputado Bernales, oficiaríamos a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue las alzas sostenidas que han tenido el cobro de las tarifas por los cruces de los transbordadores. Sí, exactamente. Pero yo los cruces de los transbordos de las navieras en la región de los lagos, porque esto hoy día ha ocurrido en el canal de Chacao. Pero hay que recordar que aquí tenemos distintos cruces. Tenemos el de Puelche, el de Caleta Gonzalo, hay otros que involucran a la región de Aysén. Entonces a mí me gustaría que sea en general, efectivamente, porque hay muchos cruces que de repente aparecen, entonces me gustaría exactamente. En especial el puente Chacao le ponemos. En especial, pero ojalá sea en su totalidad, porque aquí hay aparte varias empresas que, como digo, cumplen un rol fundamental de conectividad. Pero estas alzas sin explicación a la ciudadanía, evidentemente que generan molestias, sobre todo a los residentes. Diputada Sofía, sí. Gracias por su intermedio, presidente. Me imagino, no conozco el sector de Chiloé, lamentablemente. Sí, me encantaría, en algún momento lo voy a hacer.
Y yo creo que además podríamos agregarle al oficio, si usted lo estima pertinente por su intermedio presidente, el diputado Bernales, yo creo que la posibilidad de un subsidio al transporte, porque la verdad yo me imagino que son empresas privadas las que hacen el recorrido, y así como se subsidia toda la región metropolitana, incluido el Transantiago, yo creo que ese tipo de transporte, no sé si tendrá un subsidio hoy día, pero debería tener por lo menos un subsidio o el gobierno hacerse cargo de algún apoyo a las personas, porque además no tienen ninguna otra alternativa. Eso, presidente, si está de acuerdo el diputado Bernales por su intermedio. Gracias, diputado. ¿Y cuándo? Podríamos en un oficio distinto porque eso podría ser efectivamente del resultado del informe que aparezca, porque esto se ha tratado, diputada, por su intermedio, presidente, también de poder promover efectivamente este subsidio, sobre todo para los residentes de estos lugares. Hay algunos, sobre todo en Carretera Austral, que existe un subsidio y hay tarifas diferenciadas para los residentes, para los turistas nacionales y para los turistas extranjeros, que también ahí genera cierta controversia porque de repente los extranjeros terminan pagando también una locura y después termina desincentivando justamente el turismo. Pero yo creo que es una medida que habrá que estudiarla a medida que tengamos también este reporte. Presidente, ¿Está pidiendo la palabra? No está además pidiendo la palabra doña Virginia. Le vamos a dar la palabra. Virginia, la asesora del... Asesora del ministro. Señor presidente, quisiera preguntarle una precisión al diputado Bernales para eventualmente ofrecer una sugerencia respecto de la canalización del oficio. El cruce del canal de Chacao es un servicio que ofrece una sola compañía o múltiples compañías. Al menos por su intermedio, presidente, por su intermedio, al menos son dos compañías. Al menos son dos, que son conocidas por todos, pero efectivamente hoy día subió una, hay otra que mantiene el precio desde enero, pero probablemente va a subir porque lo que ocurre es que cada cierto tiempo, o sea, pasa 2 semanas y vuelve y se ajusta en tiempo muy parecido. De hecho, el cruce en cualquiera de las dos navieras, si uno le toca una, porque es al azar el que le toca a la naviera cuando uno llega a una de las rampas, pero el costo es mínimo, son 100 pesos de diferencia entre una y otra. Entonces, yo creo que esta intervención incluso puede hacer que no suba la otra naviera. Pero es importante resaltar que hay varias navieras además con otros nombres, hacia, por ejemplo, Carretera Austral, pero son varias. Hay competencia, ¿no? Sí, lo que podemos hacer es quizás consultarle a la Fiscalía Nacional Económica si es factible hacer un subsidio. Diputado Matesen, tiene la palabra diputado Matesen. Señor presidente, bueno, ese es un fenómeno que se está produciendo en todos los transportes marítimos, en la región de Magallanes, entre Terminal Tres Puentes, que queda en Punta Arenas, y Bahía Chilota, que está en Tierra del Fuego. También han subido enormemente los costos de transporte, lo mismo en Punta Delgada, que hace el tramo continente con Isla Tierra del Fuego, y también el costo de transporte entre Puerto Montt y Puerto Natales en transbordador. También han tenido alzas periódicas este último tiempo o bimensuales o algo así. ¿No es cierto que es un reclamo que están haciendo permanentemente los transportistas? El diputado Bernales tiene la palabra. Permiso, presidente. Sí, justamente por la intervención que hice el colega, es que me interesaría, claro, que yo estoy dando el ejemplo que ha ocurrido estas semanas con el canal de Chacao, pero esto es un problema de las navieras que me gustaría que se pudiera analizar en su perspectiva más amplia, incluyendo estos tramos que indica el colega, porque son varios, y son varias las empresas, y justamente suben, no se denuncian a los usuarios, y esto ha generado efectivamente harta molestia. Otro tema que también es relevante, pero que de la Comisión de Transporte es justamente la frecuencia, que ahí también tenemos graves problemas, tenemos ahí también otras dificultades, pero son de otras características. En vez de oficiar, invitar al ministro. Ya, perfecto. Entonces, preguntemos sobre el alza de las navieras, del cobro de las tarifas de las navieras a nivel nacional, en el transporte. ¿Tenemos acuerdo? Eso ya. Y capaz que esto genere un estudio. Ok. Entonces,
Diputada Baize, ¿sobre lo mismo? Ok, tiene la palabra. Sobre lo mismo. Yo me ha tocado tener más conocimiento, viajes, si no directamente por terceros, familias, digamos, a la carretera austral, particularmente Caleta Arena, Caleta Gonzalo, y efectivamente es un temazo, diría yo, que cada día está siendo más impactante en las familias, porque me parece muy bien el tema del subsidio, o sea, qué razón de haber una razón muy potente, digamos, para no subsidiar. Incluso yo entendía que algo de subsidio hay, ¿cierto? Algo de subsidio hay. Entonces, para los habitantes del sector, pero el tema del turismo, yo creo que ahí hay que analizarlo y verlo con mucho detalle, y aquí hay ministerio, podemos hablarlo con Ministerio de Economía, de Transportes, claramente, porque claro, va siendo un desincentivo para el turismo también, y queremos desarrollar la zona con turistas que están pagando, la verdad, mucho. Y yo creo que me parece súper bien lo que plantea el colega acá de también hacer el planteamiento, la petición de cómo ha ido el desarrollo de las navieras en el tiempo, porque entiendo que antes, no sé cuánto tiempo atrás, había un servicio. Como bien dices tú, ahora se aumenta la cantidad el tamaño de los transbordadores y hay más empresas. No sé qué tanta competencia hay, por eso aquí estamos hablando un poco de cómo se regulan de manera más o menos rápida los valores, pero hay dos, creo que ahí en Caleta Gonzalo al menos son dos. Cuesta para encontrar la hora, hay que pedir hora de 3, 4, 5 y en el verano una semana, quizás más, para tener la hora para poder tomar el transbordador. Entonces, un tema ya incluso más allá de lo económico, del costo, es una cuestión de oportunidad del servicio, porque puede haber cuestiones que a veces no puedes planificar con tanto tiempo. Entonces, yo creo que es súper interesante poner este tema y invitar a los ministros del rubro de transporte, yo creo, en el caso de de allá, de Carretera Austral. Pero yo tengo el caso, por ejemplo, presidente, de la Isla Mocha, chiquitita, hay 600 personas, ya cada vez hay menos, porque la verdad es que tienen casa en Leu, todo por esto mismo. Transporte de una barcaza que se está pidiendo para transportar los pocos animales o las cosechas que sacan, ha costado, pero mucho, mucho, mucho. Y cuando hay que se subsidia, se hace una licitación, la verdad es que no cumplen con los estándares, porque claro, no les da por la cantidad de demanda. Efectivamente ahí es muy baja, pero es un tema que yo a lo menos lo voy a, no ahora porque si no se va a enredar con lo que estamos hablando, pero ya lo voy a, pero es de la misma rubro, digamos, en el fondo la zona extrema o aislada, que en cuanto a conectividad, allá está la de aérea para las personas, pues aérea, que hay un subsidio que igual es insuficiente, hay todo un tema, pero la de transporte marítimo sigue siendo una carencia absoluta, y cuando la hay, el costo además alto. Así que eso. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Evidentemente presidente. tenemos un acuerdo para poder oficiar, así que lo tomamos como un acuerdo de esta comisión. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Recibir al superintendente de electricidad y combustible, señor Mariano Corral, para abordar el eventual abuso en el alza del precio de los consumidores o clientes finales del gas natural y licuado, con ocasión de numerosos reclamos realizados al efecto. El fiscal nacional económico, señor Ricardo Riesco, se excusó de asistir. Vamos a darle la palabra entonces al superintendente. Diputados, buenas tardes. Si me permiten, quiero compartir con ustedes una presentación. Claro. Bien. Bien. No voy a entrar en detalles porque mucho se habló el día de ayer con el fiscal nacional económico, el ministro, la subsecretaria de Economía. Por lo tanto, más bien me voy a referir a las acciones que hemos hecho como superintendencia para fiscalizar justamente este mundo del GLP y el gas natural. Nos vamos a referir, como bien dije, primero al GLP, gas licuado, y el gas natural, y luego cuáles han sido las transacciones entre partes relacionadas, Fiscalía Nacional Económica, Superintendencia, etcétera. Un poco contarles que nosotros apoyamos a la División de Estudio de la Fiscalía Nacional Económica en este informe que comenzó en el año 2020 y que finalmente evacuó a fines del 2021. Que se refiere tanto al gas natural como al GLP. Tuvimos varias reuniones, le entregamos un montón de información de lo que nosotros recabamos, y aquí un poco dejar bien claro que las facultades de la superintendencia en el mercado del GLP son bastante limitadas.
Y cuando decimos limitadas se refieren principalmente a lo que tiene que ver con la seguridad de las personas cuando utilizan los energéticos y a la calidad de servicio del GLP. Un punto bien importante sí es la intercambiabilidad de cilindros, que de alguna manera, y me voy a adelantar un poco a la conclusión, esto se traduce en, mientras este ámbito sea mejor fiscalizado, sea mejor regulado, podemos asegurar que entren que entren actores nuevos a este mercado, que hoy día principalmente no es regulado, está manejado por 3 actores. Sin embargo, hay algunas regiones donde hay actores más bien pequeños que podrían ellos tener ciertas dificultades. En materia de precios no tenemos facultades de regulación, por lo tanto ahí tenemos facultades bastante limitadas. Como bien decía, la intercambiabilidad es un aspecto bastante necesario para los nuevos actores. Y ahí de alguna manera aparecen ciertas denuncias y que han derivado en procesos sancionatorios que han sido bastante recientes. El GLP, ahí con la investigación de la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica, se inicia en marzo del 2020 a raíz de denuncias de retención de cilindros de nuevos entrantes, principalmente de HN y Gas Maule, ambas de la región del Maule, contra otros actores incumbentes porque no se restituían sus cilindros. Para explicar un poco esto, es como, imagínense ustedes un almacén de barrio que vende bebidas gaseosas con envases retornables, y los envases retornables todos están siendo manejados por grandes cadenas de, por ejemplo, supermercados o estos distribuidores grandes de bebidas alcohólicas y bebidas en general. Entonces, aquel almacén de barrio, al no tener estos envases, no tiene cómo pedir nuevos stock de bebidas, y por lo tanto no tiene cómo vender a sus clientes del barrio. Lo mismo ocurre en el gas, diputado, presidente. La denuncia de H&N a la Fiscalía Nacional Económica luego deriva en una solicitud a la SEC para que la SEC hiciera un trabajo de investigación, y aquí hay un trabajo que hemos estado haciendo en conjunto con la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cuál es la obligación? Y eso está en el artículo 12 del Decreto Supremo 172, y es que los incumbentes no pueden retener más de un 0,2% del inventario de sus otros competidores. Ahora bien, ¿cómo se controla eso? Principalmente una vez que yo recibí un cilindro de otro actor, tengo la obligación de comunicárselo a mi competencia. ¿Cómo mi competencia va y recupera ese cilindro? Ya es un tema de logística que tienen que revisar ellos, pero de alguna manera eso controla de que yo sepa dónde se encuentran mis cilindros, y de esa manera puedo saber y puedo controlar mi cadena logística. El trabajo que hicimos con la Fiscalía Nacional Económica significó una revisión de 3 años de registros diarios de correos electrónicos en donde las empresas se comunican entre ellos el stock que tienen de la otra competencia. Fue un trabajo bastante arduo, y eso de alguna manera nos permitió determinar ciertas irregularidades, y en este caso el año 2020 formulamos cargos a la empresa Lipigas, que finalmente terminó en una sanción de 3.500 UTM, que en este caso Lipigas repuso. Nosotros rechazamos ese recurso de reposición, y Lipigas simplemente no quiso seguir con acciones en tribunales y pagó la multa. Hoy día, en este minuto, hay un nuevo proceso administrativo contra Abastible, y este está en curso. Han habido varias interacciones entre los distintos actores e incumbentes en este sentido, y es un proceso que está en curso. Ya hay una nueva denuncia el día 2 de junio, reciente, y que es un proceso de investigación. Entonces, como decía bien en un principio, el manejo de la intercambiabilidad es un tema crítico si es que se quiere el día de mañana incluir a nuevos actores en este mercado, sean regionales, sean locales, sean comunales, etc. En materia de gas natural,
nuevamente las competencias de la superintendencia se remiten principalmente a la seguridad del energético, es decir, cómo las personas interactúan con este energético de forma segura, a la calidad del gas natural, y ahí tiene que ver más bien con la cantidad de sulfatos y algunos químicos que tiene este gas, que son más bien nocivos, no para el ser humano, pero sí para las redes en sí, que pueden esto generar algunos problemas de distribución. La calidad de servicio a clientes y consumidores, es decir, cómo atienden las empresas a sus clientes, y un aspecto importante es el acceso abierto a los concesionarios de gas natural. Ahí hay algunas denuncias de GNL Talcahuano que derivaron en algunas que hoy día se encuentran judicializadas y se están en proceso. Por lo tanto, nuevamente nuestra normativa es bastante limitada en acceso abierto. Y nuevamente no tenemos facultades para fiscalizar precios. En ese sentido, la Comisión Nacional de Energía realiza el chequeo de rentabilidad, que bien lo explicó el Fiscal Nacional Económico, se hace una vez al año, y ellos de alguna manera, si es que este chequeo de rentabilidad determina que es mayor a lo que determina la ley, ellos tienen la obligación de fijar la tarifa, cosa que no ha ocurrido porque no hay ninguna empresa que haya excedido. Lo que está ocurriendo básicamente con Metrogas es que hizo ahí, como bien lo explicó el fiscal, hizo una apertura de sus contratos o cedió sus contratos a una empresa de ellos mismos, y es lo que está provocando este problema en los consumidores que están teniendo alzas en las tarifas. Como bien decía, el chequeo de rentabilidad es básicamente un chequeo que dice que la tasa de retorno máximo tiene que ser menor a la tasa de costo capital más un 3%, y como bien señalaba anteriormente, el artículo 12 transitorio estableció la excepción de que los contratos que se habían adquirido con anterioridad a la ley no tenían que pasar por licitaciones públicas. De esa manera se resguardaban que estos contratos se pudieran perpetuar en el tiempo hasta que estos finalizaran. Pero como bien decimos nosotros, esta excepción permite excluir la obligación de aquellos contratos, y de alguna manera las empresas no tienen la obligación de salir a licitar a través de licitaciones públicas, y mantienen los contratos vigentes. En el caso de Metrogas entendemos que el contrato es vigente hasta el año 2030. La ley 20.999 buscaba que la CNE efectuara este chequeo de rentabilidad máxima a las concesionarias de servicio público y eventualmente fijar las tarifas en caso que se excediera la tasa de retorno máximo. Nuevamente, la dificultad para la SEC de fiscalizar y sancionar es que hoy día sería fiscalizar y sancionar conductas que están permitidas conforme a la ley. Esa es la visión jurídica que nosotros vemos. O sea, no podemos fiscalizar y sancionar algo que está escrito en la normativa vigente. Por lo tanto, no existe una norma base infringida, no hay una infracción legal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestro rol de fiscalización y de sanción está bastante restringido. Como bien decía el Fiscal Nacional Económico, la solución de fondo no se obtiene mediante mayor fiscalización, sino más bien por una modificación de la ley. No vamos a obtener mucho nosotros fiscalizando más si es que no hay ninguna infracción a la normativa vigente. Solo como ámbito de contexto, Metrogas tiene aproximadamente 600.000 clientes, y si uno ve la cantidad de reclamos que hay en las empresas mismas y en tanto en la superintendencia, no son números significativos. Entonces, desde ese punto de vista, no hay un problema, digamos, ciudadano que no lo podamos resolver a través de un tema de reclamo. En otro caso, las denuncias ciudadanas por cilindros de gas, tampoco hay de reclamos desde el punto de vista de cilindros de gas. Es decir, al parecer las personas no ven que esto es un precio que lo tienen que pagar, y no ven distinto, no ven de alguna manera alguna infracción, no lo sé. Es raro, esa es la verdad. Finalmente, y esto es a modo de resumen,
Como bien dice ahí, las facultades y recursos de la superintendencia se encuentran circunscritos a las materias que ha establecido la ley y la normativa vigente. Y la SEC en ese sentido ha actuado diligentemente, ha actuado conforme a lo que establece la ley. No tenemos más facultades en este caso. En caso que se proponga dotar de más facultades a la superintendencia, ahí quiero poner un ejemplo, que en la región del Maule solo contamos con un fiscalizador de combustibles, ¿ya? Esa es nuestra capacidad de fiscalización. Y cuando queremos, de alguna manera, aumentar esto, tenemos que pedir a personal, a fiscalizadores de la región metropolitana para que apoyen a Maule. Eso nos ocurre habitualmente. Esa es nuestra realidad. Básicamente, el actual foco de la superintendencia en cuanto a operación del GLP ha estado circunscrito a temas de intercambiabilidad, porque creemos que ahí es donde de alguna manera está la puerta para el acceso abierto al GLP. Y en modernización de mercado de GLP, creemos nosotros que va a requerir incorporar un sistema de monitoreo de cómo se intercambian los cilindros tecnológicos, informáticos, no lo sé. Ahí hay una cuestión que tenemos que revisar. A modo de ejemplo, el mundo del GLP tiene más de 18 millones de cilindros circulando. Entonces, cuando aparece un actor nuevo como HN o Gas Maule con 60.000 cilindros, 60.000 cilindros en 18 millones desaparece. Rápidamente desaparece. Por lo tanto, aquí es clave en el mundo del GLP buscar este tema, buscar cómo hacemos el intercambio de cilindros y la fiscalización de ellos. Eso es todo por mi parte, presidente. Diputadas, diputados, muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariano, por su exposición. Le entregamos la palabra a los diputados. Si es posible enviarnos la exposición también para... La tenemos, ok. Diputado Mellado tiene la palabra. Sí, presidente, concuerdo con la superintendencia, con el superintendente en este caso, que él dice que ellos pueden fiscalizar lo que está por ley, y aquí este tema es un tema de ley. Nosotros tenemos sobre la mesa lo que la diputada Cida había dicho, un proyecto de ley, ¿cierto?, que lo tiene la Secretaría, que es de un artículo en el cual obviamente no es que se elimine, porque si se elimina, esta empresa que tiene contrato va a pedir indemnización por el flujo, porque si tiene un contrato entre ella y la subsidiaria, lo que va a hacer la empresa es que va a ir a reclamar que le expropiaran los flujos futuros, ¿no? Porque tiene el contrato listo, está dentro de la ley, lo que pasa que no es ético. Pero distinto es el tema que planteamos en el proyecto de ley, que efectivamente los nuevos que ingresan no van a poder tener subsidiaria, y a los que tienen ya contratos definidos los vamos a medir con la empresa matriz, que es Metrogas, y todas las subsidiarias como si fueran únicos para ver el tema de la rentabilidad. Ese es el proyecto de artículo único, y creo que podríamos votarlo rápido para poder aprovechar este tema, presidente. Gracias, diputado Mellado. Diputada Sofía Cid tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación, pero claramente estamos hablando de un problema ético más que un problema de no cumplimiento de leyes. Por lo mismo, presidente, yo quisiera solicitarle a usted colocar en la próxima Comisión de Economía en orden del día el proyecto, que es el boletín 15.032-03, y aprovechar en esa misma instancia poder invitar al ministro de Energía nuevamente y al fiscal nacional económico, que es el quien, a través del informe de diciembre de 2021, hace las sugerencias legislativas que tenemos que nosotros implementar aquí en el Congreso, y sería interesante que ellos nos plantearan la opinión que tienen de ese proyecto, que además es un solo artículo. Así que eso quería pedirle, presidente, porque yo creo que tenemos que darle respuesta a la ciudadanía lo antes posible. Yo entiendo que, por lo que nos dijo el ministro en el día de ayer, él va a considerar este proyecto, lo encuentran bueno, pero ellos quieren incorporar más cosas. Creo que sería interesante poder avanzar y también, por supuesto, evitar que alguna otra empresa, viendo este movimiento en el Congreso, realice lo mismo que hizo Metrogas. Gracias, presidente. ¿Para el martes 14 lo está pidiendo? Para el martes 14.
Diputada Baize tiene la palabra. Sí, no, yo bueno, quería pedirle al fiscal, a Mariano, ¿sí? Si nos, al superintendente, perdón, sí, en relación al mercado del gas de los cilindros, yo, mira, en lo particular necesitaba un cilindro y no hay cilindro nuevo, tú vas a comprar, una cuestión tremenda, buscamos muchas comunas, entonces él dijo que hay 18 millones y 60.000, por ejemplo, tuvo una empresa que nombró ahí. Quisiera saber si en el tiempo, ¿cuántos ingresos han habido al mercado, por ejemplo, o sea, de esa empresa o de otras? Porque ahí esta fue como que generó que una nueva empresa que no puede entrar finalmente, porque son, ahí sí me puede explicar el detalle de cómo opera cuando dice que son los incumbentes, aparentemente los guardan, los esconden, no sé, o sea, se quedan sin el recipiente al final. Una cuestión súper básica, pero en el fondo lo que permite o no que se pueda vender, sobre todo los de 15 o de 15 hasta de 5 kilos, porque son los que hoy día, bueno, ¿para qué vamos a hablar de nuevo del precio del gas? Pero claramente esos, ¿para qué vamos a hablar del 45 kilos? Pero esos más pequeños son las familias de menor ingreso y que, bueno, es la diferencia entre poder cocinar o no, ducharse o no, o qué sé yo. Entonces, saber un poco ese mercado, cómo es en el área chica al final, porque eso es lo que al final al consumidor directamente le golpea desde las puertas del hogar hacia adentro, pues más allá de la discusión que parece muy interesante respecto a lo que estamos debatiendo hoy día, de la verticalidad y de cómo generar, digamos, barreras para que haya una verdadera competencia. Muchas gracias, presidente, por su intermedio al Vamos a seguir dando las palabras y después le vamos a dar la palabra para que conteste las preguntas conjuntamente. Diputado Carrera tiene la palabra. Presidente. Yo tengo una duda, se la quiero plantear al superintendente por su intermedio. Si se aplica esta ley hacia adelante y no se modifica el marco legal como nos dio a entender el ministro, la empresa Metrogas queda con una ventaja de mercado enorme, una barrera de entrada enorme que va a influir en la competencia. Son bastantes años los que hay por delante. Por lo tanto, yo les pediría que investigáramos, y con la ayuda de los invitados, si el mecanismo que comenté el día de ayer podría ser incluir, que es el que se considerara como la rentabilidad, presentar un nuevo proyecto de ley que se considerará aquellas empresas integradas verticalmente, donde participan los mismos propietarios o accionistas, se considerara la rentabilidad de la cascada de la empresa, las dos empresas integradas verticalmente como el promedio de rentabilidad que está normado, porque de lo contrario no van a haber nuevos actores que puedan competir con Metrogas. Muchas gracias. Me gustaría que me respondieran eso. Tiene la palabra el superintendente para poder responder las preguntas. La diputada, lo voy a ejemplificar de una forma bien. Cuando hay una empresa que es regional como Gas Maule o HN, y yo vivo en esa región, tomo mi cilindro y me voy de vacaciones porque me voy a ir a un lugar donde cuesta acceder al servicio de gas licuado o porque quiero utilizar lo que me queda remanente en mi cilindro y se me ocurre ir, por ejemplo, a un balneario de la quinta región. Y estando en la quinta región, mi cilindro se desocupa. Entonces yo tomo ese cilindro, llamo a una de las empresas de la quinta región, que claramente no va a ser ni Gas Maule ni HN, porque no están en esa región, y cambio mi cilindro por los cilindros que hay en esa región. Al volver a mi región, ese cilindro ya no está disponible para Gas Maule o para HN, dependiendo de cuál sea. Entonces, eso es lo que empieza a ocurrir cuando yo digo que los cilindros no es que se pierdan, es que las personas los empezamos a intercambiar en otros lugares que no necesariamente son donde se utilizan habitualmente. Entonces, la obligación que tiene esa empresa que lo recibió en la quinta región, por ejemplo, es haber llamado a Gas Maule y haberle dicho: tengo un cilindro de tu propiedad en mis instalaciones. Y lo que dice la norma es que Gas Maule tendrá que ver la forma de cómo lo recupera. Pero lo que ocurrió con el caso de Lipigas es que Lipigas no informó oportunamente y retuvo más del 0,2%. Entendamos que el cilindro es de alguna manera el costo de capital con el cual las empresas trabajan. Entonces, cuando este costo de capital empieza
a desaparecer de su patrimonio, digámoslo de alguna manera, empiezan a quedarse sin ese costo de capital y empiezan a reducir su oferta de producto. ¿Ya? Eso es lo que pasa en la práctica. ¿Mm? No sé si queda más o menos claro lo que ocurre en ese sentido. Gracias, señor superintendente. Sigue abierta la palabra para más preguntas. De la carrera, en el caso que él plantea es materia propia de la Comisión Nacional de Energía, este chequeo de rentabilidad. Por lo tanto, creo que es una consulta que debiera hacerse a la Comisión Nacional de Energía. Nosotros en este caso estamos llamados a fiscalizar la normativa vigente. Como dije, no tenemos facultades en la regulación de precios. Bueno, le damos las gracias, señor superintendente, por su exposición. Sí, diputado Bernales, adelante. Disculpe, presidente, tenía una pregunta anexa a este tema para el superintendente. No sé si habrá escuchado al principio de esta sesión, porque estaba acá, pero la vuelvo a reiterar, que he recibido denuncias por parte de algunos vecinos de la región de los lagos respecto a la rebaja del precio de la parafina, que en algunas comunas, por ejemplo en Quellón, yo tengo una boleta que me enviaron, no se hizo efectivo justamente la rebaja de los 300 pesos en la fecha que se habían acordado, mientras otras estaciones de servicio sí lo hicieron. Yo no sé si tendrán antecedentes sobre esto, si habrán más denuncias en otras comunas, en otros distritos. Me gustaría, como está acá presente en la comisión, no solo comentarle esta temática, sino aprovechar de preguntarle si es que tiene más información de aquello. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a ir con una pregunta también del diputado Boris Barrera y después le vamos a dar la palabra al superintendente. Sí, presidente. Bueno, en la exposición y también he escuchado muchas declaraciones diciendo de que incluso hasta nosotros a veces nos convencíamos de que lo que hizo la empresa Metrogas al crear esta otra empresa para elevar sus costos, he escuchado y como decía, casi nos convencemos de que claro, no ha infringido la ley y decimos que es como una cosa ética, pero la verdad es que el espíritu de la ley sí lo pasa a llevar. Entonces, me extraña que también la entidad que debiera fiscalizar esto se convenza de que no se burló la ley, cuando aquí detrás siempre cuando legislamos está el espíritu de la ley y que está en el debate y está expresado lo que busca. Entonces, lo que busca no se condice con lo que hizo Metrogas. Entonces, me gustaría que precisara el superintendente a través de su intermedio, presidente, si han revisado todo la ley por completo para asegurarse de que realmente no infringieron no solamente lo que dice aquí de forma escrita, sino que lo que está detrás de esto, lo que busca, y eso se da en el debate, se da en la tramitación, y eso queda súper claro para nosotros de que sí se vulneró ese espíritu de la ley, lo que se pretendía regular. Eso, presidente. Sí, la diputada Morales ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, agradecer la exposición al superintendente Corral. Y en la misma línea de las intervenciones anteriores, yo también quisiera dejar la inquietud y hacer la reflexión respecto a que creo que también he escuchado tanto de autoridades como en los medios de comunicación señalar que acá esta triangulación que hizo la empresa es absolutamente legal. Y yo, la verdad es que en eso lamento mucho que no haya podido terminar su exposición el fiscal nacional económico, porque aunque uno lo pudiese ver como completamente legal desde una mirada muy quizás general, acá hay regulación de la libre competencia, hay ciertas, yo diría, ilícitos anticompetitivos, lo que se llama explotación de clientes o precios excesivos, que creo que no es tan fácil son acusaciones o más bien análisis que hay que hacer con mayor profundidad antes de señalar que esto es absolutamente legal, sobre todo cuando entiendo que hay un procedimiento de fraude que está en curso, y también por lo que entendí en la intervención de Conadecus,
del día de ayer hay procedimientos tanto en el Servicio Nacional del Consumidor que están pendientes. Entonces, quizás sería bueno también que invitáramos ahí al director del CERNAC para que podamos un poquito conocer más sobre esta situación y de alguna manera también ser bastante responsable cuando uno dice que acá hay un comportamiento absolutamente legal. Probablemente lo que hacía, no sé, los supermercados, lo que hacían las farmacias, si se veían así, simplemente todos podrían haber dicho que era legal hasta que salió el fallo del tribunal correspondiente señalando que se había cometido un ilícito anticompetitivo. Entonces, dejo ahí la inquietud y entiendo también que quizás es momento también de invitar a la Comisión Nacional de Energía, porque entiendo que ellos contaban con la información de este contrato desde el año 2016 y saber de alguna manera si qué hicieron con esa información, porque entiendo que también ellos dentro de sus facultades, según lo que nos informaban ayer, están en entregar directrices en cuanto a correcciones normativas que se puedan hacer para mejorar el servicio. Y a mí me parece que si esta información se testaba de alguna manera en la institucionalidad hace 5 años, es al menos extraño que nadie, ninguna institución, ninguna institucionalidad haya dicho, ojo, acá se está argumentalmente burlando de alguna manera el espíritu de la ley y habría que haber hecho correcciones normativas que no se hicieron en todo este periodo con el perjuicio correspondiente a los clientes. Muchas gracias, señor presidente. Diputada Morales, tiene la palabra diputado Carrera. Mi apellido es de la Carrera. No sé si lo hace por provocarme pero le pido por favor respeto por mi apellido. Yo pido que por favor oficiemos al secretario de la comisión a los organismos pertinentes respecto a la posibilidad de buscar un arreglo por la vía de considerar el margen consolidado de las empresas integradas verticalmente, porque creo que si avanzamos en un proyecto de ley donde deja con una ventaja comparativa por muy largo tiempo a Metrogas respecto al resto de los posibles participantes, creo que estaríamos haciéndole un favor en lugar de solucionar el problema. Así que me gustaría que oficiáramos y también al Ministerio de Energía, porque el ministro esbozó, pero no tenía claro cuáles eran las soluciones. Yo me estaba informando y para mí la solución más rápida y más efectiva es la de hacer una modificación al artículo correspondiente donde simplemente se considera el promedio de ambas empresas integradas verticalmente como una sola. Y habría que ver lo que dice el diputado Mellado, si efectivamente eso da pie para que Metrogas pueda reclamar la apropiación de flujo futuro. Me da la impresión de que no, pero sería cosa de oficiar e investigar. Muchas gracias. Enviar por escrito, porque el audio no se escucha bien, a quién hay que oficiar y el motivo, enviarlo para poder hacer efectivo el oficio en el grupo de la comisión de WhatsApp, por favor. Señor superintendente, tiene la palabra para continuar con responder a los parlamentarios. Primero, referirme al tema de la parafina, del querosén. Nosotros no tenemos ninguna denuncia al respecto a la fecha, por lo tanto ahí le agradecería al diputado que nos hiciera llegar toda la información para que comenzáramos nosotros una investigación al respecto y vamos a insistir con nuestras direcciones regionales para que difundan entre los ciudadanos aquellos casos en que no se haya producido esta rebaja en forma inmediata, ¿ya? Así que ahí, diputado, le agradecería que nos enviara los antecedentes. Después, respecto a lo que señaló la diputada Morales, decir que este caso nosotros lo revisamos en conjunto con la Fiscalía Nacional Económica y nuestros equipos jurídicos en conjunto, y por eso que el informe de la Fiscalía Nacional Económica es muy claro al decir que la solución es modificar la ley, ¿ya? Es modificar el artículo transitorio, porque lamentablemente nosotros como superintendencia, en nuestro sentido, no tenemos facultades tan medias limitadas en ese sentido cuando uno dice hay incumplimiento en el espíritu de la ley.
Eso, defenderlo en tribunales, la verdad es que no es muy sostenible y probablemente no tengamos muy buen resultado. Por lo tanto, lo dice la Fiscalía Nacional Económica, lo estudiaron con nuestros equipos jurídicos y dicen que la solución es esa, modificar la ley. Y finalmente, esas eran las consultas, ¿cierto? No recuerdo. Yo ahí lo que sugiero, y lo dice la Fiscalía de alguna manera, es modificar el artículo 12 transitorio. Creo que es la solución óptima. Nosotros, aparte que cuando nosotros también se habla de derechos de protección del consumidor, esos no son facultades nuestras, son facultades del CERNAC, antimonopolio, Fiscalía Nacional Económica. Entonces, por eso que decimos que nuestras facultades están limitadas a aspectos bien que tienen que ver con la seguridad y la calidad. Y ahí en ese sentido quedamos un poco restringidos y limitados. Gracias, señor superintendente. Le queremos agradecer, don Mariano, por su tiempo y haber dado esta exposición. Sin duda alguna ha sido de mucha importancia y muy enriquecedora para este debate, que sin duda alguna es extremadamente relevante. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias, presidente, y a todos los integrantes de esta comisión. Hasta luego. Muchas gracias. Para continuar con la tabla, tenemos ahora en el punto 2, continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señor Álvaro Elizalde y Francisco Huenchumilla, de la senadora señora Yasna Proboste y Jimena Rincón, y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Bancos y Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única a los deudores, que indica por medio de la prenda pretoria Boletín 12.917-03, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Vamos a votar las indicaciones que tenemos, el proyecto, los artículos en particular y las indicaciones que se han presentado. Carito, señor secretario. Presidente, tenemos el artículo primero que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Civil. En su artículo primero, su numeral 1, se lo lee, Carito, Carolina, perdón, para que después veamos las indicaciones. Si me puedes ayudar con eso. Del artículo primero, número 1, intercálase el siguiente inciso tercero nuevo en el artículo 444, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto. Si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede de 8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado, a la fecha del requerimiento de pago, el 50% o más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Para precisar, a ese numeral se han presentado numerosas indicaciones. La primera de los diputados señoras Ana María Bravo, Sofía Cid y Javier Morales, y del diputado señor Daniel Manuchari. Si le da lectura, que sustituye el numeral 1. Para reemplazar el texto del numeral 1 del artículo primero del proyecto de ley que introduce modificaciones en la ley número 1552 que aprueba el Código de Procedimiento Civil por el siguiente. Si la ejecución recae sobre un bien inmueble de propiedad de una persona natural que constituye su única vivienda, cuyo avalúo no excede de 10.000 unidades de fomento, siendo aquella de uso exclusivo familiar y el deudor ha pagado a la fecha del requerimiento de pago el 50% o más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Esa es la indicación sustitutiva del numeral 1. En discusión, señor presidente, si usted lo estima, o en votación, si no hay discusión. Sí, vamos a someterlo a votación si no hubiese... el diputado Barrera tiene la palabra. Sí, presidente. Bueno, voy a hacer una precisión porque si se aprueba esto, señor secretario, quedarían la otra fuera, ¿cierto? Las que son similares se tienden a rechazar elementariamente. Claro.
Entonces hay dos cosas aquí que a mí, o sea, una que no me parece y la otra que está contenida en otra indicación. Primero que nada que se excede, o sea, se cambia el límite del precio de la vivienda o del inmueble a 10.000 UF y a mí ya 8.000 creo que es suficiente, por lo tanto no estaría por aumentarla a 10. Y por otro lado, cuando hace aquí referencia que hay una vivienda, que creo que es bueno que haga esa referencia específica, está contenida en la segunda indicación que tiene es más transversal, está aquí firmada por casi todos, que dice de que al final está destinada a vivienda única familiar. Y esa está firmada por toda la comisión entera. Habría que rehacer entonces esta indicación sustitutiva. O sea, no, por eso es que yo digo de que esa la voto en contra y la otra la voy a aprobar. No, o sea, primero hay que votar la sustitutiva. A ver, porque si votamos y se aprueba la que habla de vivienda única familiar, la vivienda única familiar. La indicación primera reemplaza absolutamente. Exacto, es sustitutiva, es sustitutiva. La segunda vendría a hacer ese alcance para que la votación, considerando que si votamos eso, no vamos a tener posibilidades de bueno, si quieren votar. De meter la misma después, creo que se agregaría en la segunda indicación el tema de que vivienda única, familiar. Pero acá dice que vivienda única. Apoyo a mi compañero. No, pero puede agregar la fecha. Entonces votamos la número 2 en primer lugar. La número 2, porque es que si se aprueba, entraríamos en conflicto con la número 1. Sí, tiene la palabra la diputada Morales, ha pedido, que es la autora de la moción. ¿A dónde? ¿Diputada? Sí, pues. Para que... Ahí. Sí. Ahí. Sí, era para explicar por qué se presentó una nueva indicación, porque cuando estuvimos discutiendo la segunda indicación, que hace referencia el diputado Barrera, nos dimos cuenta ahí que faltaban dos elementos que formaban parte del espíritu del proyecto de ley y que no estaban incluidos en la redacción. Uno era que el dueño fuese una persona natural y que fuese su única vivienda. Sí, diputada, si pudiese volver a hablar un poquito más fuerte porque no se escucha bien. Disculpen, sí. Quiero explicar por qué presentamos una segunda indicación. No obstante, había ya esta que señala el diputado Barrera que había sido bastante transversal. Lo que ocurrió fue que cuando empezamos a discutir la indicación transversal nos dimos cuenta que ahí faltaba dos elementos que forman parte del espíritu del proyecto de ley y que no estaba en la redacción. Uno, que el dueño, incluso entiendo que el título así lo señala, fuese una persona natural y que fuese su única vivienda. Nos faltaban esos dos elementos. Así que, y por eso finalmente nos votamos la indicación en la que hace referencia el diputado Barrera y presentamos otra. Entonces, yo creo que si la indicación que yo presenté no logra ese objetivo de transversalidad, lo que tendríamos que hacer es que en la indicación que presentó, a la que hace referencia el diputado Barrera, incluir ese elemento. Y con eso creo que lograríamos el acuerdo que estábamos buscando en la última sesión que discutimos este proyecto, que el dueño sea o dueña una persona natural y sea su única vivienda. Diputado, ¿le puedo explicar? Dice que eleva a 10.000. De los 10.000, pero no el tema de la vivienda única está incorporado. Yo estoy en contra de los 10.000, pero si ustedes, por ejemplo, hay... Micrófono, diputado. Claro, yo estoy en contra de que se suba a 10.000, pero hay otra cosa más que tiene la indicación que habla de vivienda única. Por eso les digo de que eso está en la otra indicación y la otra... Esa desaparece. Claro. No, yo pensé que se producía un conflicto, yo entendía, a usted se entiende que eso desaparece porque está absorbida por la indicación sustitutiva. Presidente, el punto del diputado es exclusivamente el tema del aumento a 10.000 UF. En eso topa el diputado.
O lo dejamos en 9.000, pues. No, es que ya hemos, el proyecto hemos... O dejémoslo en 9.000, pues. No, sí. Ya, diputado Mateson. Sí, respecto al mismo punto, pero en lo que se refiere a vivienda única familiar, quería hacer la consulta, ¿qué pasa cuando una persona es soltera? ¿Qué pasa aquí? Sí. Es que creo que las familias de una persona no existen. Entonces quizás sería mejor, en vez de usar ese término, residencia principal del deudor. Sí, yo creo que para eso sería importante, diputado, entendiendo que el espíritu es y que quede consagrado en la historia fidedigna de la ley, que hablamos de términos sinónimos respecto de lo que usted dice. Creo que está en lo correcto, pero también se entiende claramente que es la vivienda única, habitacional del deudor, que no es que se quiere, con esto se quiere excluir una segunda vivienda o una vivienda o un domicilio que tenga algún tipo de un fin comercial o distinto. Creo que compartiendo lo que usted dice, pero creo que eso puede también quedar consagrado en la historia de la ley en el caso de que algún juez quiera buscar para poder hacer un fallo al respecto y surgiera esta duda. Creo que el legislador estima que es sinónimo o entiende que es residencia exclusiva del deudor. Pero único puede inducir a error de interpretación también, o a una discusión. Pero está quedando en la historia fidedigna. Sí, había que, si usted quiere, siempre tiene el derecho a poder ingresar una indicación al respecto para poder modificar. Es importante recordar que esta ley llevamos... no hemos entrado en la votación en 2 meses porque cada vez que entramos efectivamente en la votación hay diferencias con las indicaciones y no hemos podido avanzar en esto. Entonces, plazo suficiente y hemos tenido un plazo, yo diría, excesivo inclusivo para poder ingresar todas las indicaciones posibles. ¿En votación, presidente? O... Sí, el diputado de la carrera. El diputado de la carrera había pedido la palabra. Diputado de la carrera, tiene la palabra. Gracias. Por su intermedio, presidente, yo creo que la indicación que ha presentado la diputada Javiera Morales me parece adecuada, pero lo que me parece que viola el espíritu de quienes hicieron esta ley es que esto se trataba de que el banco no abusara de los clientes. Y aquí, al ponerle tope, lo que decimos es que el banco puede abusar de unos clientes, pero no puede abusar de otros. Entonces, a mí me parece que la indicación estaría perfecta, la de la diputada Javiera Morales, si no tuviera tope, porque en el fondo lo que estamos haciendo es discriminar. ¿Qué pasa con una persona que tiene un puesto orilla carretera, le construyen una bomba Copec y su propiedad salta por sobre el tope que le pusimos aquí? Esa persona sigue siendo una persona de origen humilde, pero queda perjudicada por la ley, porque se nos ocurrió a nosotros los legisladores discriminar. ¿Por qué esa necesidad de discriminar y ponerle un tope al valor de la vivienda cuando hay mucha gente que su único activo es una vivienda y que pasa a ser un plan regulador y pasa a ser rural urbano y el valor de su vivienda cambia porque la compran para construir un edificio? Entonces, yo creo que no tiene sentido, desde mi punto de vista, que le pongamos un tope, porque lo que nos estamos transformando es en discriminadores, y en discriminadores en función del dinero o del valor de la propiedad y no en función de la necesidad y carencia de las personas. Quiero dejar eso por si hay ánimo de los demás diputados antes de votar, de conversar el hecho de eliminar el tope para no ser nosotros discriminadores. Diputada Ana María tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Igual sería interesante saber cuántas personas en este país tienen propiedades de más de 10.000 UF de avalúo fiscal, porque aquí estamos, no lo olvidemos, aquí estamos hablando de avalúo fiscal, no avalúo comercial. Entonces, además, y además que el avalúo comercial es mucho más alto, que puede ser doble o incluso el triple
Entonces, por eso yo considero que igual es importante tener presente esto. ¿Cuántas personas en este país tienen como vivienda única familiar propiedades de más de 10.000 UF de avalúo fiscal? Vivienda única familiar, lo que dice la indicación. A ver, diputado ha pedido la palabra, diputado La Carrera tiene la palabra. Para contestar la pregunta de la diputada, habría que oficiar el servicio de inserción, porque en este país durante muchos años hubo movilidad social y crecimiento de la riqueza, sobre todo en el revalúo de los bienes inmuebles. Entonces a mí me gustaría perjudicar a alguien para responder en 3 años más y no avanzar nunca. Nosotros se nos ocurrió por el gusto que nos ocurrió. ¿Qué pasa si hubiesen sido 9.000 o 11.000? ¿Por qué tiene que tener tope si el espíritu era que los bancos no abusaran de los clientes? Entonces aquí habrían clientes abusables y clientes no abusables. Entonces no entiendo esa distinción. No entiendo. Realmente no veo por qué tendríamos que nosotros definir a partir de qué punto el banco puede abusar de una persona o de un propietario y a partir de qué punto el banco no debe abusar. Gracias. Sí, supongo que nadie acá estará legislando para sus propias propiedades. Vamos a someter a votación la indicación número 1. La indicación número 1. En votación, la indicación número 1 de los diputados, de las diputadas Ana María Bravo, Sofía Cid, Javiera Morales y el diputado Manu Chari. En votación, diputado Boris Barrera. En contra. En contra. Diputado Bernales. A favor. Diputada Bravo. A favor. Calisto está pareado. Diputado Calisto está pareado. Diputada Cid. A favor. Diputado de La Carrera. ¿En contra? Sí, en contra. Diputado Lavín, la B está pareado. Diputado Mateson. Diputado Mateson. Silencio, por favor, estamos en votación. Diputado Mateson. En contra. ¿Hablo? Sí, en contra. Diputado Mellado. Diputada Morales. Diputada Morales. ¿El voto? Sí. Sí, ya. Voto a favor, sí, y brevemente quisiera señalar. ¿Por qué no me funciona esto? Ya, brevemente quisiera justificar el voto, 2 puntos. Uno, en que acá más que una discriminación hay que hacer una distinción entre la primera parte del proyecto de ley y la segunda. Esta es para hacer más difícil el remate de la propiedad, entonces de toda lógica que se ponga un límite según la capacidad de pago que tiene el deudor. Y el límite de 10.000 UF fue recogido de la propuesta técnica a la que hicieron referencia en el primer trámite el profesor Maturana y los otros académicos en materia civil que señalaban que ese era un límite más o menos razonable para el uso de este mecanismo. ¿Y su voto sería? A favor. A favor. Diputado Pino. Diputado Baise. Diputada Baise. A favor. Señor presidente. A favor. 8 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación número 1. Se rechaza el número 1 del proyecto. Vamos a la indicación número 2. El número 2. Que es de los diputados señores Daniel Manuchari, Boris Barrera, Miguel Ángel Calisto, Joaquín Lavín, Cristian Mateson, Miguel Mellado y Juan Carlos Mesa, y de los diputados señora Ana María Bravo, Javier Morales y Flor Baise,
que en definitiva se refiere destinada a bien único y familiar, que estaría incluida en la primera, así que se entiende rechazar reglamentariamente esta indicación. O sea, o se suman los diputados, es que está... No la modifican. Es que lo que pasa es que es una parte de la indicación. Se entiende rechazar reglamentariamente. Del diputado señor Boris Barrera y la número 3 y Matías Ramírez, ¿la puedes leer, Carito, por favor? Del diputado señor Boris Barrera y Matías Ramírez, modifíquese el número 1 del artículo 1 del proyecto de ley que introduce el nuevo inciso 3 al artículo 444 de la ley número 1552 que aprueba el Código de Procedimiento Civil, intercalándose entre las frases unidades de fomento y el deudor ha pagado lo siguiente, coma, la deuda no deriva de obligaciones alimentarias o créditos laborales y previsionales en favor de los trabajadores, coma. Habría que tener otra redacción, diputado Barrera, porque que inconexa con lo que aprobamos. Por eso es que yo el primero lo voté en contra. O sea, porque si no, no iba a quedar en línea con esta otra. No puede redactarla rápidamente y la votamos. Sí, si nos saltamos, o sea, podemos seguir avanzando con las demás y yo puedo ver cómo ¿Va a hacer eso, secretario? Sí, la dejamos, si están de acuerdo, la dejamos pendiente. Porque si no la votamos, si quieren la votamos, No, y si se pierde, y si se aprueba va a quedar una cuestión deforme. Y si se rechaza, la puede renovar después el diputado en el segundo trámite. Ya. Perdón. Ya, yo sugiero mejor redactarla bien, porque porque si no vamos a estar obligados a rechazarla, porque no por un tema de que no podemos aprobar una ley que queda después mal redactada. Entonces, acordamos continuar y queda pendiente la indicación 3. No tenemos comisión de armonización después. No. Y la Secretaría no se atreve tampoco, porque la Secretaría es temerosa en no armonizar. Además, tal vez en esa comisión después queda calisto y ahí todo se modifica. Después. Continuamos, señor secretario. Sí, espera un segundito. La número 4 de la diputada Javiera Morales. Carolina, por favor. Ella se entiende rechazada. Sí, diputada Morales, con la salvedad de que... ¿La retira la diputada Morales? Está retirando la indicación la diputada. Ya, retirada. Porque ya no tiene sentido. La número 5, que es del diputado don Gonzalo de la Carrera. ¿Puede leer la...? No, parece que no. Yo andaba, pucha, se me quedaron arriba. ¿Daré lectura? Ya, presidente? va a dar lectura, Carito. La señora Carolina va a dar lectura. Indicación número 5. Si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede de 8.000 unidades de fomento o se trate de un inmueble que excede el avalúo fiscal señalado, pero su destino es habitacional y el deudor ha pagado, a la fecha del requerimiento de pago, el 50% o más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Sí, secretario, sería bueno clarificar si esta norma se entiende ya rechazada expresamente por aprobar. Ya sustituimos una, ya reglamentariamente se entiende rechazada. Ok. Ya. Próxima indicación. La próxima, rechazada reglamentariamente. Carolina, ¿podría seguir con la otra indicación? Sí, la 6. Indicación 6. También. Del diputado Gonzalo de la Carrera. Si la ejecución recae sobre bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede de 8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado, a la fecha del requerimiento de pago, el 50% o más del capital adeudado, o recae sobre inmueble cuyo avalúo fiscal exceda las
8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado. La retira ya. Retira. ¿Y la primera también la quiere retirar, diputado? No. La primera también, porque no tiene Ya, sentido, sí, está también. Pues, aprobado, ya no, está si no la aprobado, votamos. Se entiende rechazar. Sí. La retiro también, si no hay problema que la retire. No nos enredemos en eso. Así que... Indicación 7. Retira. Espérate, Carito, para anotar bien. Ajá. Ya. ¿Qué me dice? Ya, dale, Carito. Indicación 7 del diputado señor Joaquín Lavín. Para reemplazar en el número primero del artículo primero del proyecto de ley que introduce el nuevo inciso tercero, el artículo 444 de la ley número 1552, que aprueba el Código de Procedimiento Civil, la frase final: 6 o más meses continuos o discontinuos de mora por 6 Estamos en votación, por favor. o más meses continuos o 12 meses discontinuos de mora. Esto ya se aprobó. El tema de los 6 meses está aprobado en la indicación. No igual. Habría que leerlo. Podría modificarlo, pero tendríamos que... No, es que no está el diputado Lavín. Sí. Sí. Habla de 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Es distinta. Bueno, si quieren la votamos. No está para que la defienda, pero estamos en votación, así que... Sí. Yo creo que lo acota, porque el primero dice 6 continuas o más discontinuos. Y no pone límite. Y no pone límite, porque dice 12 meses discontinuos. No, pero dice, mira, 6 o más meses continuos Y no pone límite. La impone 12 meses. No, pues mira, dice, si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos. Mínimo son 6. No, mínimo. Desde 6. El piso son 6. 6 o más. El piso son 6. Y ese más pueden ser 20. Exacto. 30, y lo que hace él es limitarlo a 2. Votémosla, po. Oye, chamito para todos. No. Yo entiendo que la primera. Yo entiendo. No, pero votemos y la rechazamos. O sea, la rechaza. Sí, pues, los que tienen menos de 6. Claro. 6 o más, pues sí, pues. Está pidiendo la palabra. El diputado Gonzalo La Carrera está pidiendo la palabra. Diputado La Carrera tiene la palabra. Yo solo quiero hacer mención de una cosa. El proyecto de ley tal cual está votado hasta ahora implica algo que a lo mejor no lo pensaron. Que los créditos hipotecarios para todas aquellas propiedades cuyo valor es inferior al monto que han decidido discriminar, va a subir su tasa de interés. En cambio, para todas las personas que tienen propiedades por sobre ese valor fiscal, la tasa de interés va a ser más baja. Los felicito, acaban de ayudar a quienes querían, acaban de ayudar muy poco a quienes querían ayudar. Básicamente porque el banco se va a proteger. Si no le hubiésemos fijado límite, la tasa de interés no habría sufrido ningún cambio entre las distintas montos de valores de propiedades. Con esta restricción, la teoría económica dice que en haber mayor riesgo, todas las propiedades inferiores al monto que le fijamos va a subir su tasa de interés, así que los quiero felicitar a todos. Muchas gracias. Que no haya luz. Ya, bueno. Hasta 10.000 UF, pues. A luz, sí. Ya, entonces tenemos la votación de... y el diputado, si quisiera, puede presentar una indicación al respecto. Tiene su legítimo derecho para presentar. No, pero esto ya está votado. O sea puede haber segundo informe. Ya. Ya, en la número 7.
Estamos entonces en el número 7 y tenemos la de Lavín. Vamos a votar la de Lavín. El presidente diga que vamos a votar la de Lavín, número 7. Pero ¿cuál es mejor que enredada la redacción? No sé cuál es mejor para que es más restrictiva. Pareciera que es más restrictiva la de Lavín. A ver. Claro. Yo tengo... No, igual como está planteada originalmente la ley, es extraña porque dice 6 continuos o discontinuos. Entonces, ¿qué es lo que es discontinuo? Porque cuando tú te tratas... 3 meses. Pagan la primera, entonces nunca hay discontinuidad en la mora. Sí, porque discontinuo es como extraño, porque no podés tú pagar una y quedarte debiendo la segunda y después pagarte la tercera. Ya estáis discontinuo, ya estáis discontinuo. Pero cuando usted va a pagar la tercera, no paga la tercera. Paga la primera. La segunda. Claro. Y ahí ya está discontinuo. Y ahí está continuo. Siempre va a ser continuo. Siempre va a ser continuo. Siempre va a ser continuo. Ah. Nunca discontinuo. Porque uno no se pagó. Claro, pero no es que lo pagaste cuando tú lo vas a pagar. Sí. Siempre es continuo, que tú debes pagar pagando siempre la última. Si se mantienen vigentes, dice. Pero cuando está con 2 o 3 meses atrás. Sí, vamos a ir pidiendo la palabra para ordenar el... Ya, vamos a avanzar. Ya, en votación. Ya, en votación, avancemos nomás. Ya. En votación la indicación 7 del diputado Lavín. Diputado Barrera. Ya, diputado Bernales. Chuta. Vamos a llegar de nuevo a dar la vuelta completa. Diputado Bravo. Ya nadie se quiere. Vamos a llegar al presidente. O la dejamos. ¿Ah? Sí. Diputada Bravo. Yo voy a ¿cómo votar? No, es que yo pienso que deberíamos... Sí, yo voy a... Dijimos la pendiente, pues. Creo que no, sí, tiene un problema. No, yo creo que el espíritu de lo que ha presentado el diputado Lavín es poder beneficiar a la gente, ampliar, porque el otro dice 6 y el espíritu de lo que estaba planteando el diputado Lavín, lo que yo entiendo, es ampliarlo a 12. Entonces... Si fueran 2, tendría que ser discontinuos, pero si tú vas pagando, siempre vas pagando la más antigua. Nunca va a llegar los 12. Sí, pero se está refiriendo a la temporalidad. Un mes no se pagó, otro sí, otro no. Otro sí. 2 meses. No te aguantan. A veces hay gente que paga desordenado, digamos, que le llega... No, pues. Uno paga lo que debe inmediatamente. A veces le llega el papel, porque no está online. Claro, la gente que no paga, tiene razón, Sí, tiene razón. diputado Mellado en eso, porque la gente que no paga online lleva todavía el papel de la Y paga la cuota y cuarta- la paga con lo que cuarta le llega a la deuda. casa, con el La cuarta cupón. cuota. Sí. Pero sí colocar 12, colocar límite. Actualízate, me ya. La 7. Bueno, está claro que no la vamos a despachar. Entonces debería haber dicho 6 o más meses. No, porque lo que aquí se dice, para que entendamos bien, que el acreedor, lo que dice el proyecto de ley aprobado por el Senado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantiene vigente 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Y lo que hace el diputado, en este caso Lavín, es beneficioso para la gente, porque lo que él dice es que son 6 o más meses continuos o 12 meses discontinuos de mora. ¿Qué quiere decir esto? Que el remate se efectúa en un caso, es más complejo para el banco, y es más difícil para el banco hacer el remate porque requiere de más tiempo de demora para poder ejecutar el remate. Son 2 cuotas morsadas de poder rematar, tienen que ser 6 continuos. ¿Leo lo que me escribe aquí el diputado Lavín? Sí, por favor. Por favor. Muchas gracias, presidente. Como estoy pareado con el diputado Lavín, estamos conversando. Son amigos. Soy de secretario. Y me dice, algunas ideas socialcristianas compartimos, no del mismo partido. Dice, dice el diputado Lavín, Tiene la palabra que el diputado. al tratarse de créditos hipotecarios que pueden durar 20 o 30 años, 240 a 360 meses, no debería tratarse igual la mora de meses continuos a la de meses discontinuos. Podrías tener 3 meses de mora el año quinto
y si después el año 15 vuelves a tener una mora de 3 meses, te podrían rematar, como dice el texto del Senado. Entonces la idea es darle más protección a la vivienda extendiendo los meses discontinuos a 12. Mándenos el texto. Sí, yo coincido con lo que dice el diputado y eso es lo que dice solicito que continuemos la votación y tiene lógica, sí. Esta, para precisar, esta indicación... La diputada Javiera Morales tiene la palabra. Gracias, presidente. No se escucha, diputada. Silencio en la sala, por favor. Gracias, presidente. Creo que eso sí que hay que hacer una prevención. Acá estamos modificando el Código de Procedimiento Civil, cualquier tipo de crédito, no el crédito hipotecario que cobra el banco, que es la segunda parte del proyecto. En esta parte... Exactamente. En este caso lo que está haciendo el diputado Lavín es decir que más que 6 meses discontinuos pasemos a 12. O sea, no al 6º mes discontinuo todavía no se va a poder rematar, va a haber que esperar hasta el 12, al mes 12 discontinuo. O al acreedor. El banco es la segunda parte del... Bueno, puede ser el banco si se trata de una deuda que no sea un crédito hipotecario. Pero 6 meses, pero al menos son 6 meses. Parece que lo que aprobamos es más amplio, ¿ah? Porque dice 6 meses o más meses. Ahí puede estar 20 meses discontinuos. Discontinuos o continuos, porque no hace la distinción. O más. El que protege más. Sí, pendiente. No, si yo creo que está, quieren dejarlo pendiente, yo creo que está claro que la norma protege a la gente porque amplía y hace más difícil al banco lo que explicó el diputado Calisto. Entonces no veo por qué tendríamos que... Es que la otra norma también es clara, como dice el diputado Barrera. 6 meses o más. Disculpe. La palabra, diputado, para efectos de la transmisión, por favor. Bien, presidente. Dice que mantienen vigentes 6 o más meses, o más, ese o más, 6 o más. Pueden ser 6 más de más 12, pueden ser 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, continuos o discontinuos, o sea, deja las dos posibilidades. Y acá son créditos de consumo, no hipotecarios hasta 60 meses. Sí, pero entiendo, diputado, pero lo que dice es que efectivamente son 6 discontinuos, o sea, podría efectivamente generarse un remate, por eso, continuo o discontinuo, o sea, podrían ser 6 en un año o también podrían ser 3 y después pagar y otros 3 y con eso ya se autorizaría al banco. Está bien, pero con 6 ya se podría hacer el remate. 6 es el mínimo, con eso ya el banco con los 6 podría decretar el remate. Y lo que está proponiendo el diputado Lavín es que los 6 tengan que ser continuos y para que sean discontinuos sean 12. Entonces lo que hace la norma que está planteando el diputado Lavín es favorecer a la gente y hacer más dificultoso el remate para el banco. Podríamos decir una norma pro deudor en este caso. Porque usted tiene razón, porque si llegan los 6 meses, el banco podría ejecutar. Y lo más, a los 6 meses podría ejecutar el banco con la norma actual. Sí, vamos a someter a votación el artículo. Sí, tiene la palabra, diputado. Sí. Lo que pasa es que dice la indicación 6 o más meses continuos, ¿cierto? O 12 meses discontinuos. Entonces, lo acota, o sea, definitivamente lo acota, porque dice 6 continuos o 12 discontinuos. Esos 12 discontinuos también lo está acotando a 12. Pero acá dice 6 o más, o sea, no está acotado a nada. ¿Pero qué pasa si llegan? Con 7 ya podría rematar. Por eso. Pero si llega a 6... O sea que tú lo puedes reclamar porque es difícil, se puede tener más. Diputada Sofía Cid tiene la palabra. Acá lo que yo entiendo y que dice claramente, ya pues estoy hablando yo por presidente, ya dice que se cambia por 6 o más meses continuos, es decir, a los 6 meses continuos el banco te puede rematar. El banco podría esperar 7, 8 porque le caes bien, porque son conocidos, cliente antiguo. Y además dice
que el banco puede hacerlo con 12 meses discontinuos de mora, ¿ya? Pero si tú tienes 11 discontinuos no te va a poder rematar. Si tienes 10 discontinuos no te va a poder rematar. Por eso hay que poner un tope de 12, pero ya con 13, con 14 el banco verá si te remata igual. Yo creo que aquí lo hace más amplio para el consumidor. Cuando hablaba de un año tener 2 morosidades, el año siguiente tener 3 morosidades, a eso se refería, por lo que explicó el diputado Calixto, por su intermedio presidente, representante del En diputado votación, yo voy a votar primero. Secretario. Humilde secretario. Ya. Presidente, en votación, la indicación número 7 del diputado Lavín. A favor. Diputado Manuchari, a favor. Sí, esta indicación complementa la indicación sustitutiva que aprobamos, para que estemos todos de acuerdo. Diputado Barrera, o sea, la modifica, la adecua. Presidente, ¿puedo hacer un alcance? Estamos en votación, diputado. ¿Cuándo su voto? ¿Cuándo fundamenta el voto? Es que yo no voto. Está pareado. Bueno, presidente, considerando de que, de acuerdo a la interpretación que se le da, y esto es lo que va a quedar grabado como el espíritu de la ley, es que es beneficioso para la persona que puede estar a punto de perder su casa, voto a favor. Prodeudor. Ya, a favor. Diputado Hernández. Abstención. Diputada Bravo. A favor. Diputado Calixto, está pareado. Diputada Cid. Gracias, presidente, secretario. Considerando y entendiendo que esta indicación le da más tiempo a las personas con morosidad y defiende al consumidor, yo la voto a favor. Diputado de la Carrera. Yo voy a primero decir una cosa, informarle por un comentario que hizo anteriormente el presidente de la mesa. Yo no tengo crédito hipotecario, diputado. Tengo muchas propiedades, todas pagadas. Eso es lo primero. Segundo, por lo tanto, en este proyecto de ley no tengo ninguna inhabilidad. Voy a votar a favor de la indicación del diputado Lavín, porque considero que en 30 meses o en 20 meses no es raro que una persona pueda tener 12 meses discontinuos. Incluso habría flexibilizado más para beneficiar a los deudores más que 12 meses, porque en un horizonte tan largo, ya vemos lo que pasa con las lagunas previsionales, en un horizonte tan largo es muy probable que una persona pueda tener más de 12 meses discontinuos. Así que voto a favor. El diputado de la Carrera a favor. Diputado Lavín, está pareado. Diputado Mateson. A favor. Silencio, por favor. Diputado Mellado. Diputado Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Diputada Baise. Sí, a favor también, entendiendo el espíritu de la discontinuidad que puede ser por episodios que han pasado las personas en un año o en dos o en el tercero o cuarto, que no necesariamente habla de una conducta de no querer pagar, digamos, reiterativamente. Así que voto a favor. Aprobada la indicación con 10 votos a favor, 0 en contra y una abstención. Continuamos con la próxima indicación. No hay indicaciones. Presidente. Pasamos al número 2. Artículo número 2. Diputado Calixto me ha pedido la palabra. Sí, presidente, lo que pasa es que no es por ponerle más papas al caldo, pero solamente la indicación que aprobamos, lo que yo quería señalar era que podríamos haber dicho 6 o más meses continuos o 12 meses o más discontinuos de mora. El de más. Es que no es obvio. Pero 6 meses, a los 6 meses te puede ejecutar. Pero no está bien eso, pero o 12 meses o más discontinuos de mora. Ese o más, a propósito de lo que decía el diputado Barrera. Pero lo dejo planteado porque a lo mejor se puede en la próxima comisión. Si hay acuerdo unánime, podemos reabrir debate. Sí, para dejarlo más amplio, a propósito de lo que se manifestaba. O sea, gracias. Sigamos con el artículo 2. No, número 2 del artículo primero. Número 2 del artículo primero. Para reabrir debate se requieren 2 tercios. El número 2 del artículo primero sustituye el artículo 490 por el siguiente. Carolina, por favor.
¿Ah? 459. 459. Página 8. Página 8, sí. Número 2 del artículo primero, sustituyes el artículo 459 por el siguiente. Artículo 459. Si el deudor es requerido de pago dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en que se ha promovido el juicio, tendrá el término de 8 días útiles para oponerse a la ejecución. La 8. La 8. No, el número 2 del artículo primero. Modifica otro artículo del Código Procesal. No tiene indicación, así que yo creo que habría consenso unánime. No sé qué pasó con el computador. Presidente, parece que desconecté algo. Porque le digo esta información. En votación. ¿Qué? Espéreme. Ah, no. ¿Algo tengo que haber apretado? Que desconecté. Oye, pero no me pueden echar la culpa a mí, que yo desconecto los micrófonos, presidente, conecto el Zoom. por instrucciones del tengo presidente. poderes mentales. Va a salir la tercera. Uy, chuta. No hay problema, sí. De soporte, porfa, que nos vengan a ayudar. Hemos tenido algunos problemas técnicos, se ha desconectado el Zoom, los diputados que no han asistido presencialmente, así que estamos esperando para que Informática resuelva. Vamos a suspender provisionalmente la sesión. Murió todo el sistema. No digáis nada. Fue un duendecillo. No una duendecilla. ¿Estamos listos? Oye, ¿por qué no le explican por el WhatsApp? Buena idea. Ellos saben, yo por el WhatsApp explican algo. Sí. Mejor. No vayan a pensar. Vamos a suspender por mientras la sesión. Estamos suspendidos. La página 8, numeral 2 del artículo primero, que no tiene indicación. Ya. Presidente, la estábamos esperando, estábamos haciendo tiempo. Presidente, corresponde continuar con el numeral 2 del artículo primero, que está en la página 8 para los señores diputados. Carito, ¿le puedo dar lectura, por favor? Sin indicaciones. Se somete a votación. Ya. Ya, Le dio numeral lectura. 2. Ya. Diputado Barrera. Numeral 2. No tiene indicaciones. Ya. A Diputado favor. Bernales. Bernal no está. Diputado Bravo. A favor. Diputado Calixto no vota. Diputada Cid. A favor. Diputado de la Carrera. Diputado de la Carrera, su voto, por favor. Diputado Lavín no vota. Diputado Matheson. A favor. Diputado Mellado. A favor. Diputada Morales. ¿Está muteado, no? Tiene que... Sí, vamos a dejémosla para el final. Pero tiene que manifestarlo. Diputado Pino. Diputado Baise. A favor. Señor presidente. A favor. Diputada Morales. No sabe quizás que regresamos. No sabe que regresamos a la diputada. ¿Por qué no la llaman? Yo la escribí por el chat, pero no sé si ella estará... No, es que tiene que votar porque va, no haya... Una llamada telefónica, parece. Yo le llamo. A ver. O alguien más la está llamando. Morales. ¿Deberíamos hacer lo mismo con el diputado Bernales, creo yo? Sí, pues ya matemos a Bernales. ¿Cómo se llama Morales? ¿Cuánto? Javier. Ay, Javier, diputado. No me hagas cacho. Puta, usuario ocupado está hablando por teléfono. Oye, la multa si no... No. Ah, entonces... No, sí, o sea, debería votar igual. Tenemos como unanimidad en esta... Espere. Ya, bueno. Ya.
Ya no importa. Ya. Resultado de la votación. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ya, que lo diga. Morales. Diputada Morales. No. No, pues eso es El del artículo pasado. 2 Eso es del pasado. no tiene indicaciones. Ya, diputada Morales, 10 a favor. Listo. Aprobado por 10 votos a favor. Vamos al número 3. Carito, ¿lo puedes leer, por favor? Adelante, diputada. ¿Podríamos votar todos juntos los que están sin indicación? Sí. Los que Eso. no tienen indicaciones y Con la misma avanzamos. votación. Pero hay que preguntarle a todos que Sí, están por supuesto. Pero hay varios que vienen con indicaciones. No, pues los que no están con indicación. Presidente, los que están sin indicación, Ya. votar esos todos en un paquete y vamos viendo uno a uno los que tienen indicación. ¿Están de acuerdo? Muy bien, que por diputada. Sí. tiene la experiencia de la diputada Cid hace notar que los que no tienen indicación estarían de acuerdo por votarla con la misma votación anterior como votamos el numeral 2. Sí, ahí de acuerdo. Ya, el número, hay que ir revisando. Numeral 2, numeral 3, el numeral 4, A, B, el numeral 5, que serán por leído. Espere, déjeme ir anotando, aprobando. Numeral 6. Hay una indicación pendiente del diputado Barrera, la indicación 3. Numeral 7. Al 7. La 8 tiene indicación. Del numeral 3 al 7. Entonces, proclame el acuerdo de la misma votación del numeral 2. Aprobado, ya. Campanita. Aprobado. Ya. Numeral 8, que tiene indicaciones. Cuando sea presidenta. Ya. Carolita, ¿podría leer el numeral 8? Numeral 8. Sustituyes el inciso primero del artículo 500 por los siguientes incisos primero y segundo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero. Artículo 500. Si puestos a remate los bienes embargados de conformidad con el artículo anterior, tampoco se presentan postores, el bien raíz se pondrá por tercera vez en remate, teniendo como nueva base el valor del primer remate rebajado en un 30%. Si puestos a remate los bienes embargados de conformidad al inciso anterior, tampoco se presentan postores, podrá el acreedor pedir cualquiera de estas tres cosas a su elección. Primera, que se le adjudiquen los bienes por los 2/3 del valor de tasación. Segunda, que se pongan por cuarta vez a remate por el precio que el tribunal designe. Y, tercera, que se le entreguen en prenda pretoria si el inmueble embargado tuviere un destino agrícola, industrial o comercial. Ese tiene una indicación. Indicación 8 de la diputada señora Jaira Morales. Para sustituir en el número 7 del artículo primero... Es que ya el número 8 está más planteada la indicación. Es el número 8. ¿Verdad? Sí. Esa fue rectificada en su momento del artículo primero del proyecto de ley en la redacción del nuevo inciso primero del artículo 500 del Código de Procedimiento Civil la frase, teniendo como nueva la base el valor del primer remate rebajado en un 30% por teniendo como nueva base el valor del avalúo fiscal. Y lee la segunda, que es del mismo tenor, por favor. Del diputado señor Enrique Lee, para sustituir en el artículo primero, numeral 8, la oración primer remate rebajado en un 30% por la frase avalúo fiscal. Presidente, en votación. O en discusión, no sé, en votación, el numeral 8 con las indicaciones. Diputado Herrera. A favor. Diputado Bernales. Diputado Bravo. A favor. Diputado Calisto, no. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Mateson. A favor. Diputado Mellado.
Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Diputada Baise. A favor. Señor presidente. A favor. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el numeral 8 con las indicaciones. Ahora viene el numeral 9. No, las correcciones. Nosotros no hacemos armonización. Carolina, ¿podría leer el numeral 9 que sustituye acá está el numeral 9. Esta es la página 13. Esta es una tercera. Sustituye la versión final del artículo 501 por la siguiente. En este caso, habrá mínimo para la postulación del 50% del valor de tasación. Ese es el numeral 9. Que no tiene indicación. ¿Por igual votación, presidente? ¿El 9 o lo votamos? Es que está en la página 13, diputado, al final. Sí, si no tiene indicación, se entiende ya aprobado en el paquete que aprobamos. Por igual votación anterior. Ah, tiene indicación. El texto vigente decía que en caso no habrá mínimo para la... No tiene indicación. Se están confundiendo con la de arriba. Ya. Se entiende aprobado. No, por igual votación. Por la votación anterior. Sí, pero es que la 8 como tenía... los numerales. No, por eso, se entiende aprobada por igual votación. Ya. Es que de repente los diputados salen, no están todos, igual hay que preguntar. Artículo 2, Carolina, por favor. Artículo 2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley número 3 de 1997 que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican. Número 1. Modifícase el artículo 103 en el siguiente sentido. A. Sustitúyense los incisos primero, segundo y tercero por los siguientes. Artículo 103. Cuando los deudores no hubieren satisfecho las cuotas o dividendos en el plazo estipulado y requerido judicialmente no los pagaren en el término de 10 días, el juez decretará a petición del banco el remate del inmueble hipotecado. No obstante, si el avalúo fiscal del bien hipotecado no excede de 8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado a la fecha de la notificación de la demanda el 50% o más del capital adeudado, el banco solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. En cualquier caso, una vez notificado de la resolución judicial que ordene el remate, el deudor podrá oponerse dentro del plazo de 10 días, fundado en alguna de las siguientes excepciones. 1. La incompetencia del tribunal ante el que se haya presentado la demanda. 2. La falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparezca en su nombre. 3. La litispendencia ante el tribunal competente, siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor. 4. La ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254. 5. La falsedad del título. 6. La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado. 7. No empecer el título al ejecutado. 8. El pago de la deuda. 9. La transacción. 10. La prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Y 11. La cosa juzgada. En caso de tratarse de un bien raíz que se encuentre comprendido dentro de los términos señalados en el inciso primero de este artículo, el deudor deberá alegar dicha circunstancia hasta antes de la aprobación de las bases de remate y ofrecerá allí los medios de prueba pertinentes. En caso de ser necesario, el juez procederá al nombramiento de un perito. ¿Y esto sí tiene indicaciones? Sí. Antes quiero solicitar una prórroga de... Son 7:30. Lo que no alcanzará a despachar, no sé si lo vamos a alcanzar. Yo creo que podemos alcanzar a despachar, podemos hacer una prórroga de... Hasta la... Quedan 15, tratemos 15 minutos para que tratemos de... Es que viene más larga esta
O podemos citar hasta total despacho para el martes. No, como quieren ustedes. De hecho, este es un solo artículo. Ya. Bueno, continuamos hasta que podamos y vamos a terminar a las ¿Hasta total 7:30. despacho el martes? Sí, el martes también vamos a votar en particular el proyecto de ley del Chaudicom. No, del Chaudicom. Sí. No, tengamos claro que vamos a ver el martes. Las indicaciones para el Sí, en particular. Sí, hay plazo para el 13 de junio para indicaciones para el proyecto 14.883 del tema del DICOM. El DICOM son 3 artículos. Son 3 artículos. Está ingresada la indicación. Es que hay otras del diputado Mate, son más o menos, que también establece plazos, pero no son similares a los otros. Plazo nomás. Sí, pero podemos quizás conversar antes con el diputado para tratar de hacerlo coincidir. Transversales que lleguen a acuerdos. Eso por un lado. Citamos en primer lugar, ley DICOM y después este proyecto. Sí, está bien. Lo ponemos, pero para tercer lugar. Sí, veamos. Yo encantado de poder poner el proyecto. Presidente, es que podríamos decirle a los diputados que lean el proyecto porque es un artículo único y lo podemos hacer de fácil despacho. Si no necesitamos... Sin invitar gente. Claro, de fácil despacho porque es un tema que estamos solucionando, un problema que ya dijo la Fiscalía Nacional Económica, el ministro, todo que está, y va en concordancia tal cual como ese. Entonces, y también damos una señal a los consumidores que actuamos rápido. Ya, para precisar, el boletín 15.032 de la diputada Cid, después Chaudicom y después este proyecto del remate. Continuamos con la discusión de este proyecto. Ya, levante la sesión. Acuerde, tome el acuerdo de la... Entonces tenemos el acuerdo para la tabla la próxima semana. Y agradecidos de su presencia, damos por finalizada esta sesión.